Hoy seguimos paso a paso las etapas dolorosas de la pasión de Jesús. La liturgia del Viernes Santo consta de 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y comunión. En la liturgia de la palabra, a través de las lecturas bíblicas, contemplaremos el amor infinito de Jesús hacia nosotros, pues no dudó en dar la vida para la salvación del mundo. Luego la Iglesia nos invita a adorar la cruz, símbolo de la redención. Finalmente se distribuirá la comunión. Sobre la cruz, como en la comunión, Jesús se entrega a nosotros para salvarnos. Comenzamos en silencio y de rodillas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégenos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Seré exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará muchas naciones. Y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les habían contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas y sin un aspecto que pudiese agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento como alguien a quien
se aparte el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, y Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? ¿Por qué fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo? Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener su misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió su vida terrena, súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Gloria a ti. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: «Soy yo», ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan,
dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio
llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta circunstancia no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran
y ellos se lo llevaron. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, éste ha dicho, yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon con él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto
lo atestigua. Su testimonio es verdadero y Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la austeridad de la liturgia de este día nos habla de que toda la Iglesia, todos los creyentes estamos recogidos en oración, estamos contemplando el misterio de ese amor de Dios hasta el extremo que hoy culmina en la cruz de Jesús. Y entonces el altar está despojado, nosotros hemos entrado y nos retiraremos en silencio, no hay música, y todo ello nos habla entonces de este momento de dolor que queremos vivir corazón a corazón con Jesús. Es un día para callar y contemplar, para tomar en nuestras manos la lectura de la Pasión. Hemos leído la Pasión según San Juan, que es la que se lee todos los Viernes Santo, y poder releerla y ver entonces cómo el Señor en el camino hacia la cruz lo que va manifestando es una enorme dignidad, no del que está cayendo en una situación de la que solamente es un pasivo, sino como una personalidad que con toda conciencia se entrega por amor al Padre y por amor a nosotros. Leer la Pasión, tener en casa un crucifijo y contemplarlo, nos ayuda a ahondar en este misterio del amor de Dios y tratar entonces de comprender algo más de este misterio que siempre es insondable, que nunca comprenderemos totalmente. Y aunque las palabras nos puedan faltar para llegar a decirnos a nosotros mismos qué significa este Cristo crucificado, nosotros sí sabemos que Él carga sobre sí nuestros pecados y que va a la cruz por nosotros como Cordero inocente. El evangelista Juan, que sigue un plan diverso, digamos así, en su teología de los otros evangelistas,
hace coincidir la muerte de Jesús con el momento en que en Jerusalén eran degollados los corderos que servirían para la cena pascual. Esos corderos de un año que marcaban la festividad de la Pascua son degollados, mientras que en el Calvario el cordero que quita el pecado del mundo es sacrificado. Y el sacrificio de Cristo marca el final de todos los sacrificios de animales, que era la tradición del pueblo judío y de tantos otros pueblos, para hacer el sacrificio único, que en cada Eucaristía nosotros actualizamos, hacemos presente por la gracia de Dios, por el don del Espíritu Santo. Y el sentido del sacrificio es ese morir por, esa entrega por nosotros que hace Cristo. Es el sufrimiento de Cristo que nos redime. Precisamente la primera lectura que escuchábamos, la del profeta Isaías, siglos antes de Cristo, ya vislumbra lo que es la muerte de este inocente. Escuchábamos, estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, prolongará sus días. La voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Los romanos enviaban al patíbulo a los crucificados con un cartel donde estaba expresado el motivo de su condena. Nos narra el evangelista Juan que Jesús fue al cadalso con ese cartel que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, el INRI de nuestras cruces. Pero dice Pablo que Jesús tenía todas nuestras cuentas sin pagar. Todos nuestros pecados eran llevados allí en esa inscripción, los tuyos y los míos, los de todos los hombres. Jesús en la cruz, verdadero hombre, verdadero Dios, pide perdón de nuestros pecados y nos obtiene así el don de la salvación. La maravilla de la fe cristiana nos dice que cada uno de nosotros puede unir sus dolores, sus sufrimientos al dolor de Cristo y darle entonces un valor redentor. La casulla, esta vestidura roja que estoy llevando, fue la que utilizó San Juan Pablo II la primera vez que vino al Uruguay en Tres Cruces. Precisamente ese hombre santo que muchos de nosotros contemplamos, cargado de dolor y sufrimiento, y que escribió una maravillosa carta sobre el sufrimiento humano, es un signo de alguien que supo unir su dolor al dolor de Cristo, para contribuir así, hasta allí llega la dignidad de cada ser humano, por gracia de Dios, a contribuir a la redención del mundo que nos obtiene Cristo, único mediador. También nosotros, en este momento de dolor físico, de dolor espiritual, de angustia, de miedo, podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero pegar a tu cruz mi cruz. Yo quiero unir a tu dolor el mío y el de la humanidad toda, y darle así un valor redentor, salvador a mi sufrimiento.
En este Viernes Santo, entonces, sepamos unir nuestro dolor al dolor de Cristo y al mismo tiempo hagámoslo de la mano de María Santísima, la Virgen dolorosa. Los discípulos habían huido. Allí estaba el discípulo amado y la madre. Y Jesús dirá esas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya, la recibió en su casa. Esto también hoy, para cada uno de nosotros, contemplar la cruz pidiéndole a la Madre de Jesús que podamos unirnos a su dolor y al mismo tiempo con nuestra vida, con nuestra actitud solidaria, con nuestra oración, intentar consolar el dolor de la madre que llora la muerte de su hijo. La piedad de Miguel Ángel y tantas otras que en muchas de nuestras iglesias se encuentran, es la Virgen con el cuerpo muerto de Jesús en su seno. Ella contempla el dolor de Cristo. Unamos nuestro corazón al de María y contemplemos a Cristo, que por nosotros y por nuestra salvación se entregó a la muerte, obteniéndonos así el perdón de nuestros pecados. La Iglesia Católica, extendida por toda la tierra, ora en este momento en Cristo al Padre por todos los hombres. Presentamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró en la cruz por todos. Él muestra en su cuerpo glorioso las llagas de su pasión. Él vive para siempre, intercediendo por nosotros y hace suya nuestra plegaria, la oración de toda la Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas, escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste,
para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Daniel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar en Él camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes,
se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en tus manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes para que, con tu protección, afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por los hombres que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso de los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios, nuestro Padre, los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigénito llevara sobre sí nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad soportada pacientemente. Escucha nuestros ruegos por nuestros hermanos enfermos y cuantos sufren el dolor, la aflicción o la enfermedad. Concédeles la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo proclamó bienaventurados y saber que están unidos a tu pasión para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Traemos al altar la cruz que adoraremos como memoria de la entrega amorosa de Cristo por la salvación de los hombres. Respondemos a cada presentación de la cruz cantando: venid, adoremos al Señor. Este es el madero de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos al Señor. Este es el madero de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Venid a
Este es el madero de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos al Señor. En este momento, el señor cardenal y los celebrantes realizan la adoración de la cruz. Desde nuestros hogares nos unimos en la adoración, sabiendo que la cruz del Señor es nuestra salvación, nuestro refugio y nuestro amparo. Pueblo mío, ¿qué hice o en qué te he faltado? Responde. Te arranqué del Egipto, tú me diste una cruz. Ten piedad de mí, Señor. Te llevé por el ancho desierto a una tierra bendita. Preparaste una cruz por esto a tu Salvador. Ten piedad de mí, Señor. Te planté como viña escogida y me vuelves amarga, pues me diste vinagre para calmar mi sed. Ten piedad de mí, Señor. Yo por ti castigué con azotes al pueblo de Egipto. Tú después de azotarme me llevaste a la cruz. Ten piedad de mí, Señor. Yo mandé sumergir en el mar a tu pueblo enemigo. Me entregaste a los jefes, príncipes de Israel. Ten piedad de mí, Señor. Yo he abierto el mar rojo ante ti para que tú pasaras, pero tú con tu lanza abriste mi corazón. Ten piedad de mí, Señor. Yo he marchado delante de ti en la columna de fuego, pero tú me llevaste ante el tribunal del juez. Ten piedad de mí, Señor. Yo te di en el desierto maná cuando estabas hambriento, pero tú con azotes has surcado mi piel. Ten piedad de mí, Señor. De una roca te di agua pura cuando ibas sediento, pero tú me diste vinagre para calmar mi sed. Ten piedad de mí, Señor. Yo te he ido golpeando
criado a los reyes de los cananeos. Mi cabeza has herido y te burlaste de mí. Ten piedad de mí, Señor. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió el género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Nos unimos cantando, quédate de pie que ante Jesús, que tu Hijo vence en la cruz. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo vence en la cruz. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo vence en la cruz. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma, triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo vence en la cruz. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo vence en la cruz. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo,
vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo vence en la cruz. Dios nuestro, tú quisiste que la Virgen Madre estuviera junto a la cruz de tu Hijo, participando de su pasión. Protege y acrecienta en tu familia los frutos de este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se trae ahora a Cristo Eucarístico al altar. Las hostias consagradas en la misa de la Cena del Señor son alimento espiritual que anima nuestra esperanza de la Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos disponemos a participar ahora de la Eucaristía. El Señor Jesús que nos ofrece es el mismo que murió y resucitó. Comulgando con Él,
participamos de su pasión y de su resurrección. Dispongamos nuestra alma y nuestro corazón para recibir a Jesús en la comunión espiritual. El cuerpo de Cristo. 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 Oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
En la imagen de Jesús crucificado, contemplamos la palabra escuchada. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Cristo. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y también aquellas otras mirarán al que traspasaron. En este tiempo de dificultad y de angustia, también en lo económico, la Iglesia necesita del aporte de sus fieles. Los invitamos a buscar el modo de colaborar con la parroquia del barrio y también quienes lo deseen entrando en la página web colecta.icm.org.uy. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón. Concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.